Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Ecomedios presenta La Otra Agenda. Carlos Clerici, un gran equipo y vos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a La Otra Agenda, bienvenidos a Ecomedios a esta hora, a las 11 en punto de la noche, y es el encuentro de cada noche de jueves aquí con ustedes a través de AM 1220, a través de ecomedios.com y también en el canal de YouTube Ecomedios en vivo. Deberán disculpar ustedes si en algún momento la garganta me juega una mala pasada porque cambio de clima. Del calor vinimos al fresco y mucha lluvia durante varios días, y a los alérgicos nos afecta un poco, pero tratando de reponernos de a poquito y de retomar el cauce normal. Hace un par de días no podría estar al aire, pero bueno, hoy de alguna manera estamos comunicados, y gracias a Gerardo Subirana, que nos va a ayudar como siempre desde la puesta en el aire. ¿Qué tenemos esta noche en La Otra Agenda? En un ratito estará La Visión con un tema de actualidad. ¿Cómo estamos consumiendo los argentinos a la luz de la estabilidad económica, que parece no ser tan estable en algunos bolsillos o en muchos bolsillos? Un análisis de una consultora que nos ha llegado y que sirve para reflexionar un poco. Luego se viene la economía con Jorge Rousseler, también el medio ambiente con Tommy Sánchez. Hoy tenemos como opiniones contrapuestas. En realidad Rousseler no sé si va a opinar mucho del tema, pero seguramente lo mencionará, lo importante de haberse aprobado ayer miércoles la reforma en la ley de glaciares, que va a contribuir económicamente al desarrollo de la actividad minera en la Argentina, recursos para las provincias, recursos para la nación, pero en cambio Tommy Sánchez viene diciendo desde hace rato que desde su visión de medio ambiente no es una buena idea lo que se ha votado en la Cámara de Diputados por el tema del agua, por el tema de los recursos naturales, bueno, en fin. Así que, como este es un programa que admite todas las voces, bueno, seguramente, no digo que haya contrapunto, pero habrá distintas visiones de uno u otro. La que tiene otra visión diferente es Lucía Clerici, que nos va a traer, como siempre, el teatro a la noche de La Otra Agenda. Vamos a hablar de lo que está pasando por el mundo. ¿Estamos en tregua? ¿Hay guerra? ¿No hay guerra? ¿Sigue el petróleo que baja, que sube porque no se termina de concretar la tregua? Un súper especialista, el señor Andrés Repeto, nos va a traer la mejor información sobre este tema. Nuestro momento de salud, nuestros momentos de agenda, de lo más importante que trae Buenos Aires. Bueno, en fin, todas estas cosas forman parte de este encuentro de La Otra Agenda que cada noche de jueves tenemos con ustedes en la última hora del día hasta que empieza el día viernes. Mi nombre es Carlos Clerici, por las dudas me presento para los que no me conocen. Estamos desde hace muchos años en la radio, pero como dicen algunos, la gente siempre se renueva. Mirta creo que lo dice, ¿no? Muy bien, el público se renueva. Así que estamos aquí hasta la medianoche, La Otra Agenda con ustedes y con estos auspiciantes. En Laboratorios Vago trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. ¿Sabías que OMINT Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hola, Facu. No, se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Uy, qué palo, encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La Otra Agenda es una realización de Altax Producciones. Omid Assistance te cuida mientras vos viajas tranquilo, por eso durante todo el mes de abril aprovecha los descuentos que tiene para vos. Accede a un 40% de descuento en coberturas seleccionadas que incluyen médico online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, cobertura por pérdida de equipaje. Para más información ingresa a la web o a las redes sociales de Omid Assistance. En un contexto donde el acceso a la salud se vuelve una prioridad estratégica para el desarrollo de las comunidades, Banco Galicia reafirma su compromiso con el sistema público de Argentina a través de su programa de mejoras en hospitales y centros de salud. Esta iniciativa, que se desarrolla en forma ininterrumpida desde 2009, busca transformar la realidad sanitaria del país mediante un modelo de inversión social que combina equipamiento de alta complejidad, infraestructura y formación profesional continua. Durante el 2025 se destinaron más de 220 millones de pesos para fortalecer a 70 hospitales, logrando capacitar a más de 5.000 profesionales de la salud. Galicia trabaja junto a organizaciones especializadas como Surcos, Asociación Civil y Fundación Trauma, quienes aportan los diagnósticos de necesidad y los criterios de priorización. La Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges dio a conocer el ranking de los títulos más descargados durante el mes de marzo, en el que por segundo mes consecutivo se repiten los nombres de Jorge Ollier con El arte del desapego, Gabriela Cabezón Cámara con Las niñas del naranjel, Rebeca Yarros con El amor que dejamos atrás y Maggie O'Farrell con Hamnet. La plataforma permite acceder a títulos organizados en estanterías temáticas y por género, lo que facilita navegar el catálogo y descubrir obras de gran valor literario y científico. Además de ser recurrente la preferencia por novelas, especialmente el suspenso, los socios volvieron a priorizar temáticas como salud, neurociencia y liderazgo. Todo esto en la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges. Bueno, mientras les contaba estas noticias, de fondo sonaba la banda Marillion. Hoy cumpleaños de su tecladista, el británico Mark Kelly, que cumple 65 años. En este día 9 de abril, Día Mundial del Investigador. También es el Día Internacional del Internet de las Cosas. Miren, cuando digo Día Mundial o Día Internacional, la otra vez
me aclararon bien o pude aclarar bien qué diferencia hay entre uno y otro. Día Mundial es que se celebra en todo el mundo. En cambio, Día Internacional es cuando se celebra en algunos países, en unos cuantos países del mundo, pero no en todos. Y en la Argentina es el Día del Cardiólogo, homenaje a la creación de la Sociedad Argentina de Cardiología, un 9 de abril de 1937. Después, en el momento de la salud, vamos a tener una referencia justamente al Día Mundial de la Salud, que se celebró hace un par de jornadas, y con la visión de algunos especialistas en la cardiología, día que se celebra en el día de hoy. Muy bien, nos vamos al momento de la reflexión del día. La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. El fin del cliente fiel. Así se titula el informe de Taquión, la consultora, que me llegó esta semana respecto de la conducta de los consumidores argentinos. Y es interesante analizar algunos aspectos de cómo estamos consumiendo. Comienza describiendo el informe lo que de algún modo ya sabemos que está sucediendo, que durante más de una década el consumo masivo argentino estuvo atravesado por la urgencia, inflación acelerada, remarcaciones constantes y decisiones a la defensiva. Y actualmente estamos frente a un nuevo escenario económico, con una inflación que se ha desacelerado y con una apertura comercial que amplía la oferta. O sea, las reglas del juego se han modificado. Un primer dato importante que brinda el informe es que no existe una percepción mayoritaria de que tengamos una verdadera estabilidad de precios. Un 73% de los consultados considera que no percibe en lo cotidiano la desaceleración de la inflación. Un segundo dato es que la apertura de la economía se empieza a notar, pero no de forma masiva y homogénea, y que este fenómeno se traduce en nuevas marcas y variedad de precios, fundamentalmente en las grandes cadenas de supermercados, aunque también en las compras online. Se concluye que el escenario de estabilización económica se verifica mucho más que la estabilidad del bolsillo de los consumidores, y que más que resignar productos, los argentinos despliegan estrategias para seguir comprando. O sea, no se deja de comprar, sino que se cambia de marca, se esperan las ofertas o se buscan mejores precios. Por eso el título que dimos en el comienzo, el fin del cliente fiel. Hay fidelidad al bolsillo de cada uno, no a un producto determinado que se puede haber ido del alcance de las manos, de las posibilidades de ser comprado y se reemplaza por otro. Un último dato respecto de cómo se llega hasta el cliente. Dice el informe que las redes sociales están superando a la publicidad tradicional como disparador de compra. En definitiva, según el informe de la consultora Taquión, el argentino no está comprando más, pero sí está explorando más, busca, rebusca, hasta que al final encuentra. ¿Y si me canso de caminar? No sabemos si está lejos. Puede estar acá nomás. Y es difícil de encontrar. Hay que tenerse confianza. Y hay que aprender a mirar. Busca, busca, buscador, que no sabe lo que busca. Busca, busca, buscador, si no se asusta. Busca, busca, buscador, que no sabe lo que busca. Busca, busca, buscador, si no se asusta. Lo que buscas, buscador, en la huella de un zapato. Puede ser súper barato. Muy bien, buscamos esta canción, un poco infantil si se quiere, pero que viene a cuento de la búsqueda, del rebuscar precios, del andar buscando. Busca, busca, buscador se llama, de Canticuénticos. Bueno, utilizada para cerrar este momento de la visión. Y hablamos de cuestiones vinculadas al consumo. Vamos a hablar de los grandes números de la economía ahora. La otra agenda.
Economía. Lo tenemos a Jorge Ruseler como siempre en la otra agenda. ¿Cómo está Jorge? Buenas noches. Hola Carlos, hola a toda la audiencia de la otra agenda. Bueno, una semanita más donde esta tregua de la guerra, que nos tiene ya hace más de un mes moviéndonos todos los días viendo a ver qué pasa, hace marcar un dólar oficial que profundiza su baja y acumula una caída de 13 pesos en la semana, con una diferencia de casi 100 pesos con el contado con liquidación. Está 100 pesos más barato que el valor del CCL y el Blue registra su valor más bajo en casi 7 meses. El tipo de cambio mayorista cerró 1.381, 6 pesos 50 debajo del cierre del miércoles y 13 pesos en los primeros 4 días de la semana. O sea que recortó la suba de 11 pesos de la semana corta. El promedio de entidades financieras se ubica en 1.413, mientras que el Banco Nación para la Venta cerró en 1.405. El dólar tarjeta 1.826,50. El contado con liqui 1.478. El dólar MEP 1.422. El paralelo está en 1.370, 1.390. La entidad del Central compró 93 millones hoy, acumulando 61 ruedas consecutivas con saldo positivo. En lo que va del año, las compras superan los 4.581 millones, mientras que las reservas brutas crecieron 174 millones hasta alcanzar los 44.442 millones. En este contexto, los analistas del mercado volvieron a recortar sus proyecciones de tipo de cambio para fin de año en lo que es el relevamiento de expectativas de mercado. Las estimaciones que el dólar mayorista alcanzaría 1.700 pesos en diciembre, lo que implica una suba del 17%, no solo por debajo de las previsiones anteriores, sino también muy inferior a la inflación proyectada para el año, que es del 29,8%. Entre los analistas, el pronóstico más moderado, con un tipo de cambio esperado de 1.633 para fin de año, reforzando la expectativa de una dinámica cambiaria contenida en el corto plazo. Los bonos en dólares suben, el riesgo país cae hasta los 560 puntos, pero los ADR cotizan en mayoría de bajas. Persisten las dudas sobre la tregua entre Estados Unidos e Irán y los mercados reaccionan con cautela. Como ya dijimos la semana pasada, Wall Street anticipa bajas y el riesgo país vuelve a subir. En el marco de esta tregua, y pese a algunas dudas sobre el sostenimiento del alto el fuego, los principales índices de Wall Street suben, lo que genera una mejora del humor internacional que impacta en los activos locales. En cuanto a los ADRs, operan en mayoría de bajas y el Merval cotiza en rojo. Las petroleras argentinas se abrieron una ventana para emitir deuda y tuvieron su mejor trimestre desde el año 2017. Como dijimos, el Merval en dólares perforó los 2.000 puntos en medio de la tensión por el ultimátum de Estados Unidos a Irán. Y la Cámara de Diputados aprobó la reforma anoche a la ley de glaciares. Y este es un proyecto que ya contaba con media sanción del Senado, que introduce cambios en el esquema de protección ambiental, habilitando evaluaciones caso por caso y con potencial impacto sobre el desarrollo de inversiones mineras y energéticas en el país. Muy importante para la bolsa. El Merval, que subía al final de rueda 0,1%, en pesos las acciones operan con bajas, como Transportadora del Norte 3,8%, Transportadora del Sur 3,5% y Transener 2,9%. ADRs mixtos, Edenor 3% abajo, TGS 3% abajo y Cresud 2% abajo. Una delegación encabezada por Caputo viajará mañana a Washington para asistir a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Allí buscan una aprobación de las metas del plan que se instrumenta en la Argentina. Por ahora está suspendido, no hay desembolso de 1.000 millones que iban a girar desde el fondo. Esta es la primera vez que Argentina sobrecumple con las metas y las reservas. Entre las noticias corporativas, GEMSA volvió a ajustar los tiempos de su proceso de reestructuración. En concreto, extendió el periodo de participación hasta el 15 de abril
y la fecha de expiración hasta el 22 de marzo. Por otro lado, hoy se llevará a cabo la licitación de YPF correspondiente a una ON Hard Dollar MEP por hasta 70 millones de dólares. El bono será 48 meses con tasa fija a licitar y el mercado cree que podría cerrar en torno al 5,75/6% con amortización al final y con cupones semestrales, como es común en todas las ONs de YPF. Esto es en lo que tiene que ver con los mercados. Ya hablamos de la ley Graciares. Tras las amenazas de Irán, Israel y el Líbano mantienen conversaciones de paz con el foco en el desarme del Hezbollah. Sin duda, un tema importante. La suba de combustibles va a impactar también en la inflación del mes de abril y Morgan Stanley prevé superávit externo en el 2026, pero advierte que sin financiamiento no alcanza. Ya vimos qué va a pasar con el dólar en los próximos meses, ya vimos cómo va a cerrar el 2026 y estamos viendo qué va a pasar con la deuda. Así que veremos, esto está atado a qué es lo que ocurre con la guerra, 2 semanas de tregua, pero hay que seguirle el pulso día a día. Así que bueno, estamos siempre en contacto, buen fin de semana y nos volvemos a hablar el jueves de la semana que viene. Abrazo grande, Carlos, gracias. Abrazo grande, Jorge Rousseler, con la información económica, siguiendo todos los temas que desde el exterior influyen también sobre la economía argentina. La otra agenda, salud. ¿Sabías que OMINT Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. OMINT, experiencia para lo que sigue. El 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud, hace un par de días. Una buena ocasión para ver cómo estamos en la Argentina, en algunos rubros. Y bueno, aprovecho para comunicar lo que me llegó del doctor Diego Echazarreta, matrícula nacional 89.875, que es médico cardiólogo, presidente de la FAC, la Federación Argentina de Cardiología. Así que lo saludamos a él y a todos los cardiólogos porque hoy 9 es el Día de la Cardiología en la Argentina. Bueno, ¿qué dice el doctor Echazarreta? Que en nuestro país los datos más recientes muestran un incremento de la mortalidad infantil alcanzando un 8,5 por cada 1.000 nacidos vivos, junto a la mortalidad materna del 4,4% por cada 10.000 nacimientos. Aproximadamente un 39% de la población utiliza solo el sistema público de salud, y a pesar de que contamos con 3,5 médicos por cada 1.000 personas, la inequidad persiste en el acceso a la atención de la salud. La cobertura de vacunación es insuficiente, el acceso a atención primaria precarizado, las barreras geográficas y socioeconómicas persistentes, la disparidad entre regiones urbanas y rurales y la distribución de recursos en provincias son indicadores clave para analizar y explicar la fuerte inequidad en el acceso a la salud en nuestro país. Ninguno de estos temas, dice el doctor Echazarreta, será resuelto solo mediante una estrategia de abandono de nuestro lugar en la Organización Mundial de la Salud, donde a pesar de los debates que hay sobre su rol, se nos permite acceso a programas de financiamiento en inmunizaciones, fármacos de elevado costo y programas estratégicos a través de su oficina regional, que es la Organización Panamericana de la Salud. Agrega que la prevención primaria desde edades tempranas, la educación para la salud, la actividad física, la alimentación y también la concientización sobre factores de riesgo son estrategias fundamentales para lograr mejorar la salud de nuestra población. Va siendo hora de ocuparnos como sociedad de una realidad que nos duele y nos interpela, dice en esta visión de la situación del panorama de la salud el doctor Diego Echazarreta, presidente de la Federación Argentina de Cardiología. Y aprovecho para decir que también OMINT nos recuerda que con el servicio, a propósito del Día Mundial de la Salud, que con el servicio de médico online que ofrece,
hay un acompañamiento a los asociados con orientación profesional y segura, que hay 15 especialidades disponibles y se recomienda agendar el turno que se ajuste a las necesidades del paciente. ¿Sabías que OMINT Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. OMINT, experiencia para lo que sigue. Y vemos un poquito de cartelera para estos días. Se viene el Bafisi. Desde el 15 hasta el 26 de abril vas a poder elegir entre más de 300 películas, estrenos y cortos independientes que se proyectarán en 15 pantallas distribuidas en 9 sedes de la ciudad de Buenos Aires. También habrá charlas con directores, invitados especiales, clases, talleres y muestras para que vivas el festival de cerca. Las entradas ya están disponibles. La ciudad más linda del mundo vuelve a ser la capital de uno de los festivales internacionales de cine independiente más prestigiosos de América Latina. A ver, por ejemplo, La verdadera historia de Ricardo III, la película de Marcelo Piñeiro, se va a presentar el jueves próximo, el jueves 16 a las 20:40, mientras que Cyrano en mi cabeza de Maxi Gutiérrez tendrá su estreno el domingo 19 de abril a las 18:50, funciones que en ambos casos se van a ofrecer en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530, con entrada sin costo y reserva a través de la página del festival bafisi.org. El Centro de Documentación del Teatro San Martín, que está en el 4º piso, de ahí de la Avenida Corrientes, organiza para mañana, viernes 10 a las 18, un encuentro para recordar a un artista, René Diviu, que contribuyó a la modernización de la escenografía, fusionando la praxis escénica con una sólida formación académica. Repito, va a ser mañana a las 18 en el Centro de Documentación del Teatro San Martín, Corrientes 1530, en el 4º piso. También tenemos para mañana viernes la presentación de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con una nueva actuación en la Usina del Arte en La Boca, con un programa de grandes clásicos del repertorio sinfónico, bajo la dirección de Jean-Guy Bach. Espero decirlo bien. El concierto reunirá obras de Weber, Mozart y Rossini en una velada que pondrá en primer plano la potencia y el virtuosismo de uno de los organismos musicales más destacados de la ciudad, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que se presenta mañana viernes en la Usina del Arte en La Boca. Bueno, ahí estamos escuchando al trío Chipnotic, grupo alemán. Uno de sus tecladistas, Walter B., está cumpliendo hoy 59 años. Tuvimos que rebuscar bastante para encontrar efemérides musicales, pero con buena música que nos acompaña mientras les contamos estas noticias. Y ahora nos vamos al tema de los glaciares y el enfoque que le va a dar nuestro querido Tommy Sánchez, a quien presentamos. La otra agenda, medio ambiente. Hola Tommy, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, aquí Tommy Sánchez para traerles las noticias ambientales de esta semana. Y esta semana el tema excluyente es la reforma a la ley de glaciares, que finalmente la aprobó la Cámara de Diputados, y con ya la previa aprobación de la Cámara de Senadores, esta reforma es ley. Digamos que, en mi opinión, no es una noticia buena para el país y obviamente para el recurso más importante, a mi entender, que es el agua.
Después de una jornada marcada por tensiones, por supuesto, en la que hubo protestas en las inmediaciones del Congreso, la Cámara Baja la aprobó y hubo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones este proyecto de modificación. El oficialismo de La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO, la UCR, parte de la UCR, fuerzas provinciales y legisladores de distritos mineros. Recordemos que esta ley fue impulsada por las provincias de la Mesa del Litio y del Cobre. Estas son Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan. La sesión se extendió desde las 15 horas hasta la madrugada del día jueves. ¿Y qué plantea el proyecto de reforma? Bueno, lo recordamos porque ya en programas anteriores hemos tocado ampliamente el tema, pero los principales puntos son que la protección de los glaciares y los periglaciares, estas zonas periglaciares, que son las zonas aledañas a los glaciares, va a depender principalmente de la función hídrica que tengan estos glaciares o periglaciares. Y además va a permitir que las provincias definan qué cuerpos de hielo y ambientes periglaciares quedan protegidos. Por momentos podríamos decir, bueno, sí, la función hídrica es lo importante, pero después está esta segunda parte, que las provincias son las que lo van a decidir, y no como era en la anterior ley de glaciares, que lo decidía el IANIGLA, que era un grupo de científicos del CONICET, totalmente apolítico y apartidario, que tenían decisión científica sobre el tema, haciendo un inventario de glaciares que bueno, está presente en la página del IANIGLA y se puede visitar. En este caso ya los políticos pasarían a decidir, los gobernadores, los secretarios de ambiente de cada una de las provincias. Podríamos decir que desde el lado constitucional cada recurso de agua debe ser definido y utilizado como cada provincia lo decida. En ese sentido sería algo positivo la ley, pero después podríamos decir que esto no es tan así, que es una cuestión federal, porque el agua que produce un glaciar en, por ejemplo, Mendoza, después decanta en la provincia de San Juan a través de los ríos, es decir, que es una cuestión federal y que afecta a todo el país, y más con la importancia del recurso hídrico, no solamente para tomar agua, sino para la generación, cultivo de alimentos, cultivo de ganadería también. Así que yo creo que esto se vuelve una cuestión federal, una cuestión a nivel país, y por ende se debería decidir a nivel país y no a nivel provincial, como propone esta modificación que ha sido definida. Muchos dicen que esto será judicializado, muchos partidos lo han propuesto y que será frenado en la justicia. Bueno, veremos cómo se da en los próximos meses. La realidad es que hay muchos proyectos mineros expectantes por esto y que muchos dicen generarían inversiones millonarias, pero ¿a costa de qué? Porque también la industria minera sí puede generar muchas divisas, puede generar muchos dólares, pero no genera tantos puestos de trabajo como otras industrias. Así que veremos en qué desencadena todo esto. Hubo obviamente menciones y bueno, críticas y elogios de ambos lados políticos, con votaciones diversas, ¿no? Porque podemos decir que la coalición cívica también votó en contra, no solamente Unión por la Patria de los partidos de izquierda, sino que hubo un amplio espectro de otros partidos que votaron en contra. Realmente no hubo, creo yo, una grieta como suele haber en estos casos, más fundamentalmente fue una cuestión de cada uno de los partidos y cada uno de los diputados. Remarcando alguna de las opiniones, bueno, la opinión de, por ejemplo, Martín Lustó de Provincias Unidas, que decía que hace poco se aprobó el acuerdo Unión Europea y Mercosur, y este artículo 26 del acuerdo obliga a Argentina a no debilitar los niveles de protección ambiental existentes para fomentar el comercio y la inversión. Hoy estamos incumpliendo lo que acabamos de firmar. Bueno, veremos qué opinión tiene también la Unión Europea respecto a este tema, que pasa a ser una cuestión no solamente nacional, sino también internacional con estos tratados. Un abrazo grande y hasta la semana que viene. Gracias, hasta la semana que viene, Tommy Sánchez. Gracias por el contacto y por la información y el análisis de todo lo que ocurrió con la aprobación de la reforma a la ley de glaciares. La otra agenda, deportes.
Bueno, estamos finalizando, ya finalizó la jornada del día de hoy, con lo cual primera semana de competencias internacionales para los equipos argentinos. Vamos a ocuparnos solamente de los argentinos, tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. Por el lado de la Copa Libertadores, solamente hubo triunfos de los 6 equipos, hubo 2 triunfos y esos fueron el día martes. El triunfo de Boca en Chile frente a la Universidad Católica, 2-1, y el triunfo de Independiente Rivadavia de Mendoza, un absoluto debutante en la materia, que le ganó en Mendoza a Bolívar de Bolivia 1-0. Después ya no hubo triunfos argentinos porque ayer Lanús perdió en Brasil con el Mirasol 1-0 y estuvo el empate de Estudiantes de La Plata en Colombia frente a Independiente Medellín 1-1. Y hoy, lo más reciente, fue un empate con gusto a poco de Rosario Central en Rosario frente a Independiente del Valle de Ecuador, que jugó gran parte del partido con un jugador menos, y Rosario Central, con una muy buena actuación de Ángel Di María, no pudo romper el 0. 0-0 fue el resultado final, y hace un ratito Platense, otro debutante en la Libertadores, perdió como local en Vicente López frente al Corinthians de Brasil 2-0. Por el lado de la Copa Sudamericana, también son 6 los equipos argentinos que estuvieron jugando esta semana y allí arrancó todo muy bien con Racing ganando en Bolivia a Independiente Petrolero por 3-1. Después tuvimos el empate de Barraca Central en la Argentina frente al Vasco da Gama de Brasil 0-0 y el empate de Tigre en Perú frente a Alianza Atlético 1-1. Eso fue el día martes. El día miércoles hubo empate de San Lorenzo en Paraguay con Deportivo Recoleta 1-1, empate de Deportivo Riestra como local frente al Palestino de Chile 0-0 y el empate de River en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, con Blooming 1-1. O sea que, salvo el triunfo de Racing, después fueron todos empates en esta competencia de la Sudamericana. 5 empates y el triunfo de Racing. En la Libertadores hubo 2 victorias, la de Boca y la de Independiente Rivadavia, 2 derrotas, la de Lanús y Platense, y 2 empates en los equipos que se presentaron, Estudiantes de La Plata y Rosario Central. Síntesis de lo que fue la semana de Copa Libertadores para los equipos argentinos. La otra agenda, teatro. Y la tenemos a Lucía Clerici para hablar de teatro. ¿Cómo va, Lucía? Buenas noches. Acá estoy en el estudio, estamos ahí compartiendo pantalla. Mirá, qué buen estudio que tenemos ahí, comedia. Sí, yo tengo un lindo estudio acá porque, bueno, con la garganta como estaba, no me podía arriesgar a salir a la calle. Está fresco, sí. Se escucha bien igual, se escucha bien, así que perfecto. La garganta está ayudando. Por ahora aguanta. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, hoy les vengo a traer una obra que se llama La curva del tiempo. Y como juega con el tiempo, ahora vamos a hablar específico del contenido. Digo, yo la vi hace un tiempo considerable ya, pero como en esta obra también no sabemos cuándo pasan las cosas, cuándo pasó, cuándo no, me va a permitir hablar como si la vi ayer. Ahora están de viaje por Europa, es una obra muy premiada, así que no se puede ver por ahora en cartelera. La vi en su momento en Espacio Callejón, pero seguro que volverá porque el éxito que están teniendo allá también muy favorable. Y después de este comentario, ¿por qué no? Invitaremos a muchos más a que vayan de nuevo. Así que, si vemos la sinopsis, buscamos las entradas en alternativa teatral. Como dije, la vi en el Espacio Callejón. Vemos La curva del tiempo y dice... Así, en una línea, empieza una comedia andina. Un triángulo improbable de soledad, amor y redención en un paisaje donde lo mágico y lo cotidiano se confunden. Y vos dirás, ¡fuah! Qué esotérico, ¿no? Bueno, en Humahuaca, al 3759, en el Espacio Callejón, llegamos a la casa de Ángel, o de quien parece ser Ángel. En la curva del tiempo... acudimos entonces al encuentro de 2 personas en escena, encarnadas por 2 actores, Federico Busso, Mágela Zanota, y quédense con esto de 2 personas porque
quizás lo matizaremos un poco, lo ponemos en cuestionamiento. Esta obra, escrita y dirigida por la misma autora, es de las que no se puede decir mucho sobre el argumento porque en sí es parte del misterio encontrarnos en ese espacio de teatro y por eso les dejo unas pistas como para que tengan de guía, para que les dé ganas de ir a verlos, de entrar a esa casa, de espiarlos. Entonces les cuento sobre estos dos en escena. Lina es una abogada que escapa de su vida rutinaria y sobre todo de un divorcio que la tiene colapsada. Toma el auto vestida con su ropa de doctora y en vez de continuar con su día, empieza a manejar lejos de su vida. Pisa el acelerador, incluso pensando que va al sur, cuando en realidad encaró para el norte. En el medio de la ruta se le rompe la rueda, se queda sin señal, sin batería. Lo único que encuentra es una luz y una puerta abierta de la solitaria casa, en medio de lo que sería un pueblo andino, en la nada, casa de Ángel. A él lo vemos unos minutos antes, en escena, unos minutos antes de que llegue Lina, en su cocina, con la radio sonando, junto a su tortuga lenteja. Su compañera es su tortuga lenteja. Entonces, podemos ya en los primeros minutos, calificamos a este hombre como solitario, como extraño, curioso. Ahí, ¿por qué vivir ahí, en este pueblo que llega esta mujer? Bueno, en este momento, algo favorable para Lina que se encuentra perdida. Entonces Lina toca la puerta, Ángel abre, la recibe, aunque no con muchas ganas de que se quede mucho tiempo, y parecía que iba a ser un encuentro breve. Lina carga el celular, consigue arreglar la rueda, baja al pueblo y sigue el camino a no sabemos dónde, pero terminaría la obra ahí. Pero la curva de tiempo le tenía preparado un largo encuentro con el extraño Ángel. El título ya nos da una gran pista y quizás si leen la sinopsis incluso le spoilean un poco más de lo que lo voy a hacer yo, pero me parece que justamente en ese misterio el título nos dice que el tiempo es un gran protagonista. Y el misterio de esta obra poco a poco nos va metiendo en su historia hasta convertirse de una comedia en un drama, pero cómico por lo profundo. Aunque parece abstracto, es bien concreto. Les explico brevemente, sin spoilear, por qué. Una de las cosas que más destaca es que, aunque lo del tiempo parezca casi esotérico, en realidad estos dos toman mate, toman vino, incluso cocinan en escena. Es un dato no menor, nunca vi cocinar en escena, y acá el olor a papa de la tortilla que empieza a hacer Ángel llena la sala, así que no vayan con hambre. Pero en sí es un encuentro entre dos, en una mesa, en una cocina, donde la charla roza lo trivial. No sé, hablan, dice, hay que tomar en vino en copa porque cuando va a servir el vino, se lo sirve, dice, servime acá en el vaso, y dice, no, el vino se toma en copa porque no sé qué, porque no sé cuánto. Se hablan de las cuestiones, no sé, del clima, del lugar, cosas para llenar el espacio en un encuentro entre desconocidos que aparenta ser breve. No obstante, como no logran dar con la solución para que Lina pueda solucionar su problema y seguir su camino, estos dos empiezan a conocerse, a adentrarse muy de a poco en una extraña conversación en el que, sin que te des cuenta, vas entrando como en una lógica que al principio decís, ¿qué está pasando? ¿Por qué cuando hay un ruido fuerte cambia? ¿Qué pasa? Entonces, acá radica el misterio de la obra. Ángel es Ángel, ¿quién es? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Quién es esta Teresa? Aparece un nombre, una Teresa. El gran amor de Ángel que habla, irrumpe en sus pensamientos. Entonces acá me detengo y digo que lo único que puedo decir, para que ustedes después descubran el misterio, es que el tiempo en esta obra no es lineal ni cronológico. Es, en todo caso, geológico. Dijimos que estamos en un pueblo andino, cerca de la montaña, y Ángel mismo nos dice después con sus palabras, dice, las piedras, que le gusta el mundo rocoso, dice, salen de un lugar, las arrastra la corriente de los ríos y nunca vuelven a caminar por el mismo sitio. Entonces, en esta obra no hay forma de saber mientras transcurre si estamos en el presente, cuándo es un recuerdo que trae Ángel, o siquiera si lo que pasa en escena ocurre en sí o nunca ocurrió del todo.
Entonces la pregunta de en qué año estamos, en qué momento estamos, no es retórica en sí, en esta conversación entre dos, sino que es el centro dramático de lo que sucede, y de ahí el nombre del título. Entonces, entre la tortuga lenteja, tranquilos que ninguna tortuga tampoco fue dañada, no hay tortuga en escena, es una presencia simbólica. Ángel, Teresa, el recuerdo del pasado, el olor a tortilla del presente. Nos adentramos en una comedia melancólica, así definida en la sinopsis, perdida en el tiempo. Extrañamente conmovedora. En poco menos de una hora quizás mueve cimientos por el hecho de ver la confusión del otro, de conocer a estos dos que se tratan de conocer de una forma extraña. Y el hilo conductor de esta obra es la radio, en parte, como estamos acá nosotros, bueno, la radio y la canción Sabor a mí, una canción que Ángel le propone a ella para levantar el corazón cuando comparten sus penas. Y le dice, al principio de cada día, le dice, bueno, pongamos esta canción, y en esa melodía terminamos en esta confusión temporal que los invito a ver, porque esconde en sí, en la complejidad, algo simple y muy viejo, por decirlo de alguna forma, que es dos personas que necesitan no estar solas, aunque sea por una noche, aunque sea sin entender bien qué está pasando, compartiendo un omelette, un vino, un mate. Una obra que, como la curva que la nombra, no te deja ver bien qué viene después. Así que quedan invitados a esta obra cuando vuelva. La curva del tiempo tiene Instagram, así que pueden estar viendo lo que están haciendo ahora en Europa y después eventualmente cuando estimo vuelvan a los escenarios de la ciudad de Buenos Aires. Quedan ya informados de este juego del tiempo y de este simple encuentro entre dos que se puede complejizar mucho más a través de ir conociéndolos a ellos. Pero la verdad que es realmente una obra que a mí personalmente me terminó conmoviendo y llamativo porque es poco tiempo el desarrollo de la obra. Entonces, a veces es muy difícil decir, bueno, ¿cómo hago en una hora plantear un tema tan complejo? Acá creo que se hizo muy bien y por eso lo comentamos en este espacio. Muy bien, bueno, de recorrida por Europa, seguramente regresarán a los escenarios de Buenos Aires. Quiero compartir, más allá de que después tenemos otro segmento de cartelera, pero algo importante del Teatro San Martín, que seguramente tendrás también en tu agenda. El sábado de 18 llegará una de las apuestas más esperadas del año, que es Invasiones 1, no bombardeen Buenos Aires. ¿Recordás cuando fuimos a la presentación de la temporada? Sí, muchas ganas de ir, estamos esperando. Con la música de Charly García y la actuación de Elena Roger, ¿no? Así que vamos a estar muy atentos. El sábado 18 de abril va a haber una función especial para nosotros, para la prensa, pero bueno, el sábado se estrena para todo el público, así que quería compartirlo también en este momento. Seguramente estaremos hablando de la obra en cuanto la veamos, ¿no? Ahí estaremos. Muy bien, Lucía. Buen regreso a casa. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Lucía Clerici estuvo con el teatro compartiendo con nosotros este momento. En el marco del Día Mundial de la Salud, OMINT te invita a repensar el bienestar, no solo como la ausencia de enfermedad, sino como prevención, cuidado y equilibrio. OMINT acompaña a tu salud todos los días, estés donde estés, con servicios pensados para cuidarte de forma simple y segura. Con médico online accede a 15 especialidades y agenda tu consulta cuando lo necesites. Entérate de todas las novedades en sus redes sociales, @Grupo OMINT. El Museo Moderno celebrará sus 70 años con las jornadas Habitando el Futuro, una programación especial que se desplegará entre el jueves 16 y el sábado 19 de abril, incluyendo nuevas exposiciones, conferencias, entrevistas, mesas redondas con invitados especiales y actividades que revisitan su historia y proyectan su presente.
70 años del Museo Moderno. Mañana el Planetario Galileo Galilei sumará a su programación una propuesta poco habitual, un unipersonal artístico de temática científica que transformará su domo en un escenario 360. Cristian, un biomusical científico protagonizado por Belén Pascualini, invita a descubrir la vida de una figura clave de la ciencia argentina en un formato que combina relato, música y divulgación y propone una nueva forma de acercarse al conocimiento desde la experiencia escénica. Se estrena mañana en el Planetario Galileo Galilei. Y algo más para este fin de semana, viernes, sábado y domingo, subirá a escena en la Sala Cunil Cabanellas del Teatro San Martín Boys in the Sand, una pieza de danza contemporánea que el coreógrafo israelí Adi Schwartz presentará con su compañía la Adi Schwartz Dance Project. Las funciones forman parte de la temporada internacional que Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid presenta en Buenos Aires. Bueno, quiero contarles algo de una escritora argentina muy famosa internacionalmente que ha recibido un extraordinario premio en Europa. Estoy hablando de Samantha Schweblin, que ganó el premio AENA de Narrativa Hispanoamericana por su libro de cuentos El Buen Mal. La escritora argentina fue reconocida y el galardón reconoce obras narrativas destacadas del ámbito iberoamericano, pero normalmente se sitúa predominan las novelas entre los premiados. Y en este caso es un libro de cuentos, lo cual habla de la importancia que tiene Samantha Schweblin en la literatura hispanoparlante. Así que ha sido galardonada, ha recibido nada menos que 1 millón de euros como recompensa. Y bueno, leí alguna declaración de ella en las últimas horas diciendo que no esperaba, porque en realidad no sabe qué hacer con ese dinero, que hubiera preferido un sueldo fijo durante un tiempo largo. Pero bueno, va a tener que dedicarse un poquito menos a las letras y pensar un poco más en los números ahora, con semejante premio que reconoce su obra y sus cuentos publicados el año pasado, El Buen Mal, Samantha Schweblin. Bueno, de fondo, mientras les contaba estas novedades, estaba sonando Katrina and the Waves, y esto tiene que ver con un cumpleaños que llega dentro de unos minutos, porque mañana viernes la cantante estadounidense Katrina Lescanich está cumpliendo 66 años de vida. Bueno, hoy en las efemérides tengo 2 cumpleaños más sobresalientes. Un periodista argentino, Alfredo Leuco, está cumpliendo hoy 71 años. Y también está cumpliendo la modelo y actriz Chunchuna Villafañe, cumple 92 años en el día de hoy. Bueno, un poquito de cortina ahora de la nuestra y nos vamos a esta nota sobre lo que está pasando con la guerra por el estrecho de Hormuz. Allá nos va a hablar alguien que sabe mucho del tema. El escenario internacional que nos convoca y el gusto de recibir a un amigo, el especialista en el tema, que desde hace muchos años venimos consultando, el licenciado Andrés Repeto, especialista en los temas internacionales. ¿Cómo estás, Andrés? Carlitos, ¿cómo te va? Gracias, gracias por convocarme. Un placer estar con vos. No, por supuesto, es un placer tenerte y que nos pongas un poco en claro en qué situación estamos con lo de Medio Oriente, porque, bueno, soñamos con esta tregua, y digo y pluralizo porque más allá de que estamos muy lejos, obviamente todo esto
además de lo humano, tiene repercusiones en lo económico para nosotros, en fin, todos estamos a la expectativa, pero de golpe se paró, de golpe siguen los ataques, se frena la tregua, los buques quedan atrapados. ¿Cómo estamos ahora? Un poco todo lo que dijiste vos, Carlos, para serte honesto. Pero creo que todo eso, la falta de claridad marca oscuridad, ¿no? Entonces me parece que está sucediendo eso. Primero, se anunció un cese al fuego, lo anunció el presidente Trump, los iraníes aceptaron, pero cuando empiezan a tratar de mechar entre lo que dice uno y lo que dice el otro, a las pocas horas lo que decía uno no es lo que había entendido el otro. Para que te des una idea, los pakistaníes reconocen, que son los mediadores, dicen, bueno, nosotros habíamos puesto que el Líbano, donde Israel está haciendo una ofensiva muy fuerte, ayer fueron asesinadas 303 personas hasta ahora en bombardeos en todo el Líbano, en Beirut, más de 800 heridos. Pakistán había arreglado con Irán que el Líbano, ¿y por qué el Líbano? Porque ahí está el Hezbollah, este grupo terrorista que es un brazo de extensión de Irán que arrastra al Líbano cuando ataca a Israel, Hezbollah desde el Líbano, arrastra todo el país porque Israel en esa respuesta arrasa con todo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, habían puesto al Líbano dentro del paraguas del cese al fuego. Horas después, ese término diplomático no entró en inglés, en la traducción de inglés. Entonces, Israel dijo, no entra el Líbano dentro de ese cese al fuego, porque incluso hasta desde la oposición israelí dicen, no le consultaron a Israel con el cese al fuego, así que el Líbano queda afuera. Este es uno de los grandes ejemplos de cómo no se ponen de acuerdo, o, para que te des una idea, la guerra empezó, entre otras situaciones, podríamos, los títulos era porque Irán no tenga uranio enriquecido para hacer una bomba. Yo creo que hay otros temas más profundos, pero digamos que esos fueron los grandes títulos. Entonces Estados Unidos decía, bueno, entre los 15 puntos, al final son 10 y no sé si van a quedar 3, ¿no? Pero digamos, entre los puntos, dijo Estados Unidos, Irán no va a enriquecer más uranio, nos van a dar el uranio. Irán acaba de decir y lo vuelve a reiterar, no, nosotros vamos a seguir enriqueciendo uranio. Ok. ¿Sí? ¿Van a abrir el estrecho Hormuz? No lo vamos a abrir si ustedes no terminan la guerra del Líbano. Es decir, leía el otro día un informe, un análisis de un periodista que decía, Obama, para llegar a un acuerdo con los iraníes en el 2015 y evitar lo que está pasando ahora, estuvo negociando 18 meses. En esos 18 meses en los que negoció, te hablo de Obama porque era la presidencia, pero Estados Unidos, Europa, Rusia y China, estuvieron 18 meses y en esos 18 meses, en el 2015, lograron evitar un conflicto militar y lograron que Irán, ese uranio enriquecido que tenía en una escala superior a lo que supuestamente era necesario para el tema de electricidad y lo civil, lo entregara a Rusia. Lo entregó, se empezaron a levantar las sanciones, que era lo que quería Irán, le permitieron enriquecer con un monitoreo de la Agencia Atómica de las Naciones Unidas uranio de una manera, digamos, permitida porque Irán antes de la Revolución Islámica firmó la declaratoria de no proliferación de armas nucleares, ¿no? Por eso el Irán puede o no puede. Pero digamos, hubo un acuerdo, todo empezó a encaminarse y en el 2018, primera presidencia de Trump, patea ese tablero, patea ese acuerdo porque decía que era un mal acuerdo y a partir de ahí volvieron las sanciones, volvieron las idas y vueltas de Irán para la agencia atómica, volvió el enriquecimiento de uranio a una escala muy superior de lo que se necesita, de acuerdo a lo que nos han enseñado los técnicos, para la escala civil. Y te hago esta ida para atrás porque es un poco de, bueno, acá fuimos a una guerra que quizás con mucho más tiempo de negociación se podría haber evitado. Y hoy la pregunta es, con 4 días, 5X en medio de una guerra, ¿se puede lograr lo mismo? Y estamos viendo que lamentablemente no. Viernes, sábado, Carlos, tendría que haber algún encuentro en Pakistán. Yo creo
siempre lo resumo así, son tres patas de una mesa pues, tiene poca base, digamos, Estados Unidos, Irán e Israel, y obviamente el resto de los países del Golfo, pero los tres principales, que desde el comienzo han tenido objetivos diferentes, un significado diferente cada uno de qué es victoria, y el tiempo y el reloj corría diferente para cada uno. Para Estados Unidos corría mucho más rápido por las presiones internas de un no apoyo de la población, de unas elecciones de mediano término. Los iraníes, mientras aguantemos, dirán, el régimen sigue, y por más que maten a gran parte del régimen, si seguimos, digamos, la ganamos. E Israel buscando eliminar la mayor amenaza desde su punto de vista de lo que significa Irán, que siempre ha buscado la destrucción del Estado de Israel, ¿no? Y entonces esa guerra... Se consiguieron objetivos, bueno, lo primero que nos decían era que era la caída del régimen, después que la gente se levantara, la democracia, que Irán no tirara más misiles, que no tuviera esa capacidad, que no tuviera la capacidad de seguir enriqueciendo uranio. Todo eso no solo no se logró, aunque Israel dice que sí, que en parte sí, y posiblemente en parte sí, pero los iraníes han demostrado que siguen teniendo algún tipo de capacidad misilística, sino que todavía, al día de hoy, a la foto de ahora, tienen el uranio enriquecido, y no solamente eso, que ahora encima controlan el estrecho de Hormuz, que es la canilla por donde pasa lo que aprendimos también, que es tanto dinero, petróleo, ¿no? Recién Trump decía, espero que no estén cobrando peaje. Bueno, sí, le informamos al presidente que sí están cobrando peaje, ¿no? Entonces, además no sabíamos que el estrecho de Hormuz está todo minado, como dicen. Está minado, es decir, Irán usa el estrecho de Hormuz como arma, pero Carlos, yo me acuerdo hace 20 años o más, se van sumando las décadas para cualquier recuerdo, ¿no? Sí. Estaba en el Congreso de Estados Unidos y un legislador republicano en ese momento golpeaba la mesa y decía, porque los vamos a bombardear a los iraníes, es decir, es una de las guerras más estudiadas. Si yo sabía que el estrecho de Hormuz podía ser utilizado como arma, no lo sabía Trump. Entonces, ¿con qué? Hay todo un debate, bueno, ¿con qué preparación fuimos? Uno dice, mientras los iraníes se están preparando hace ese tiempo, Estados Unidos fue... improvisando. Claro, un poco. Claro, pero incluso el exdirector del terrorismo en Estados Unidos que renunció, Joe Kent, renunció a la administración Trump porque dijo que es mentira que Irán tenía capacidad misilística para llegar hasta Estados Unidos, que era una de los porqué de Trump para la guerra. Entonces, cuando no se consiguieron algunos objetivos, la administración Trump va cambiando el relato, y el relato a veces es tan fuerte que te habla de un nuevo presidente de Irán cuando no, está el mismo. Te habla de un nuevo régimen, no, estarán los que quedan, que son tan malos como los que había, ese es mi punto de vista, ¿no? Digo, pero no hay un nuevo régimen. Entonces, pero es la imposición del relato. Entonces, ¿en dónde estamos? Y yo creo que estamos en una situación peor que antes de la tregua, porque si no hay tregua y vamos a la fase 2 de un ataque aún más fuerte, posible invasión, tropas por tierra para tomar determinados lugares puntuales. Primero, que es una situación desconocida, y segundo, salir de esa situación aún es más complicado. Eso, porque en algún momento la amenaza de Trump parecía ser, vamos a acabar con la civilización, o sea, si no se llegaba a la tregua y se cumplía el plazo, parecía que iban a arrasar con toda la población civil. ¿O se entendió mal la amenaza? No, eso, bueno, yo creo que en ese relato todos usan. Antes parecían los iraníes los generadores de títulos, ¿no? Bueno, Trump es un gran comunicador en ese sentido, y eso le valió críticas internas, no solamente del Papa, ¿no? Tampoco es posible, porque son 92 millones de personas, un país enorme. Pero creo que este alto el fuego que le dan los pakistaníes a Trump es más una pista de aterrizaje y una puerta de salida, y ese tipo de declaraciones me parece que son más la desesperación de Trump por salir en el conflicto que se metió, que por la intención de continuarlo. Porque también ese relato fue cambiando, y primero eran las famosas armas de destrucción masiva, las armas nucleares, los misiles, pero en algún momento también dijo, es el maldito petróleo, que yo me lo quiero quedar,
pero los estadounidenses están cansados, nos podemos hacer millonarios, el mundo se puede hacer rico, bueno, el mundo es él, ¿no? Sí. El mundo se puede hacer rico. O también en un momento cuando dijo, bueno, los británicos y otros europeos no me ayudaron, ahora arréglense ustedes, yo me voy. En un momento también parecía eso, ¿no? Una amenaza a Parecía que no le Europa. daba importancia Claro. al estrecho de Hormuz. Pero digo, como pasó con Venezuela, que primero eran las lanchas narcos y el fentanilo que salía de Venezuela, que no es real, el fentanilo sale de México y de la frontera de México hacia Estados Unidos, después blanqueó, dijo es el petróleo, nos vamos a quedar con el petróleo y se terminó. Y bueno, se blanqueó y estamos en un mundo, yo le llamo la era del caos, donde lo más brutal se puede decir, porque esa es la vida en la que estamos, ¿no? No hay ni siquiera un poco de diplomacia para escultar las cosas. Y Trump en algún momento también lo dijo, ¿no? Vamos por el petróleo, porque nos vamos a hacer ricos, yo quiero el petróleo. Bueno, estamos en ese impasse, en un acuerdo que nació ya muy mal, y creo que las próximas horas son claves para saber si volvemos a la previa o a una situación peor, Carlos. Bien, una última hoy me decía un amigo también con cierto conocimiento de lo internacional, me decía que Irán ya ganó. Hay que conocer la mentalidad iraní para entender que Irán ya ganó, porque aunque pierda la guerra, ya enfrentó a la gran potencia, hacia adentro también del régimen implica un sacrificio, aunque se pierdan vidas y se pierdan bienes, es un sacrificio que tiene su mérito, vamos a ponerle religioso, entonces ya la guerra para ellos está ganada y esto le quita fuerza a la otra parte, ¿no? Coincido, vos no me ves, pero cruzo los dedos cuando se me ocurre algo para compartir. Sí. Agarra el tema que te decía tu amigo de lo religioso. Atención, porque no son los únicos que están metiendo la religión. Desde la administración Trump se empieza a hablar cada vez más de los cristianos enfrentando a los iraníes. Entonces, cuando se da la no captura del piloto iraní, que eso abre otro debate de el costo menor en bajas militares, tiene una enorme repercusión política y por eso la desesperación de Trump de ir a buscar esos dos pilotos. Pero el secretario de Guerra de Estados Unidos lo compara con Jesús a ese piloto, ¿no? Y después también hablan constantemente de lo religioso y de la religión, con lo cual es interesante ver si esto se prolonga, si el relato no empieza a ir ya por una Para cuestión de ese cruzada. lado. Pero por eso yo te decía que para cada uno la palabra victoria tiene un significado diferente. Para Trump será el que le convenga para ver cómo sale. Para los iraníes, claramente, como todo régimen totalitario y todo lo que sabemos que es el régimen iraní, quedarse en el poder ya es una victoria. Claro. Más aún si ahora tienen el control total del estrecho que antes no lo ostentaban. Y para Israel la victoria de un presidente también que tiene que ir a elecciones, que tiene un juicio por corrupción, que tiene que explicar y dar un informe nacional de por qué no se evitó el 7 de octubre, el atentado terrible, atroz de los terroristas de Hamas, que también se le pedía internamente. Todo golpe hacia Irán y hacia el Hezbollah también será una victoria. El tema es los dos países que decidieron atacar a Irán, en este caso Estados Unidos e Israel, si en un lapso de tiempo mayor esa victoria no se empieza a oxidar y a corroer, porque se empieza a prolongar más de lo que hablaban también, acordate, de 4 semanas como máximo. Entonces, por eso para los iraníes, en algún punto los escuchaba diciendo, vamos a hacer que se arrepientan de... ¿no? Entonces, bueno, el desgaste que está buscando Irán es parte también de su victoria. Excelente la reflexión y que nos trajiste, Andrés, mi querido Andrés Repeto, el licenciado Andrés Repeto, especialista en estos temas. Antes que licenciado. Carlos, ¿y sabés qué? Te cierro con esta idea. Sí. El mundo está en una guerra mundial hace varios años. Hoy el jefe del Estado Mayor de Francia dijo que su prioridad era prepararse para una guerra contra Rusia. Hoy el secretario de Guerra de Gran Bretaña habló sobre el espionaje ruso con submarinos.
Digo, submarino. y en una guerra global las paralelas se tocan, entonces está todo mezclado, todo unido. La denuncia de Rusia dándole información de inteligencia a los iraníes. Es una etapa compleja, ¿viste? No es un conflicto aislado. ¿Viste? Lo del submarino ruso ahí en aguas del Mar del Norte y demás es pesado, también es un tema escabroso, Sí, ¿no? claro, porque Ujú. entre otros, quien está ganando mucho dinero no solamente son los que están haciendo negocios con la bolsa, con la información privilegiada, sino Putin, que ahora le abrieron la canilla para vender petróleo y entonces con eso financiará su guerra en el frente ucraniano o más allá, porque los europeos se están preparando para eso, Carlos. Ujú. Gracias, Andrés. Repito, un abrazo Un gran enorme. abrazo. Un Chao, placer. hasta la próxima. Chau, Chao, chau. chao. Muy bien, ahí qué linda charla con Andrés Repeto, ¿no? De todos estos temas que seguramente le habrán caído muy bien a Carlos Vázquez, nuestro querido oyente, que se durmió un poquito, me dijo, se dormía al principio porque venía cansado de todo el día, pero no nos falla y se enganchó un poquito más tarde, pero ahora está después lo va a recuperar lo que perdió por YouTube, pero habrá disfrutado seguramente de esta charla con Andrés Repeto, Ana María que estaba enganchada, Roberto que también nos lo hizo saber, a Sebastián que nos manda un saludo, un abrazo enorme, gracias por el mensaje, bueno, en fin, a todos los que nos hacen saber que están enganchados y escuchando la otra agenda como cada jueves. Nos vemos el próximo jueves, ya es hora de irnos, ya es viernes, ya empezó el viernes, 10 de abril del 2026. Les deseo un muy buen fin de semana, nos encontraremos la próxima, gracias a Gerardo Subirana y a todos los integrantes del equipo. Hasta el jueves próximo, estamos juntos. En Laboratorios Vago trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud, un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Sabías que OMINT Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. OMINT, experiencia para lo que sigue. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hola, Facu. No, se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Qué palo, y encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, úsalo. Luchemos por la vida. La otra agenda es una realización de Altax Producciones.